me presento, yo soy Gabriela Hernández Islas, esta es mi seña en lengua de señas mexicana y el día de hoy estoy muy agradecida por la invitación a formar parte de este seminario, el cual es de raigambre y sobre todo de muchísima importancia para todas y todos, para hacer visible eso que se mantuvo invisibilizado durante muchísimo tiempo. Y pues bien, me encomendaron hablar de un tema muy importante, que es precisamente la relevancia de la participación política de las personas con discapacidad y más aún de las mujeres con discapacidad por cuanto hace a los derechos político-electorales. Y yo quisiera mencionarles que para llegar a esta parte de cómo hemos logrado esta conquista de nuestros derechos político-electorales, requeriríamos hacer una remembranza, aunque sea pequeñita, de cómo se ha visto a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de tres paradigmas. El primero es el modelo de la presidencia, el segundo el modelo médico rehabilitador y el tercero el modelo social. Bien, en el primer punto, que es el modelo de la presidencia, tenemos aquí cómo veían a las personas con discapacidad como algo de lo que se puede prescindir, es decir, ya sea que se les hiciera a un lado o que definitivamente se les ejecutara. Y esto se da en la Edad Antigua hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, dentro de este modelo o paradigma van a existir dos submodelos, uno que es de la eugenesis y otro que es de la exclusión. El de la eugénesis, por su nombre lo indica, tiene por objeto, pues, matar a las personas con discapacidad. Esto se llevaba a cabo, por ejemplo, en Egipto, donde cuando había un niño o niña recién nacido que tenía alguna discapacidad, era arrojado al río Nilo. ¿Para qué? Para que lo devoraran las bestias que se encontraban en ese río. O, por ejemplo, también en la antigua Grecia, donde cuando un niño o una niña con discapacidad nacía, era llevado ante los sabios del consejo, que eran estas personas ancianas, para que dieran cuenta de que tenía discapacidad o ellos decían malformación, etcétera, y que entonces se les diera permiso a los padres de poder despeñarlo en el monte Taigeto, que era algo que se hacía muchísimo en la antigua Grecia, y también, por ejemplo, en Roma también sucedió esta parte de pues prescindir completamente de las niñas y de los niños que nacían con algún tipo de discapacidad. Y poco a poco esto va cambiando y cambia aún más cuando comienza la etapa que ya no es de la antigüedad, sino, por ejemplo, en la Edad Media. Y en la Edad Media ya tenemos que a las personas con discapacidad, sin que pudiéramos tener todavía ningún tipo de derecho, ya se nos veía como alguien, sí que prescindible, pero desde el punto de vista de la exclusión. Es decir, bueno, es que aquí emergieron muchísimas religiones, muchísimos pensamientos desde protestante, católicos, judíos, muchísimas. Y por lo tanto, a las personas con discapacidad se les veía como personas castigadas por la divinidad. ¿Sabes qué? Es que tienes un niño con discapacidad. Es que dioses te castigaron, los dioses te castigaron y por eso tienes un hijo, una hija, un familiar con discapacidad o incluso tú mismo, si adquirías alguna discapacidad, entonces eras una persona que tenía prácticamente al diablo adentro y por lo tanto no podía ser partícipe de la sociedad en ese momento. Y evidentemente, con esta imagen, con esta perspectiva de las personas con discapacidad, de pensarnos desde la parte de que estábamos castigadas por Dios, que si teníamos el demonio adentro, que si éramos malas, que etcétera, obviamente no se nos dejaba participar ni ejercer todos y cada uno de nuestros derechos, y menos pensar en los derechos político-electorales. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Por ejemplo, en la época antigua, cuando teníamos al filósofo Aristóteles, él mencionaba, bueno, es que hay dos tipos de existencia, una existencia que es una existencia bios y una existencia zoe. Dentro de la existencia zoe eran niños y niñas y también personas que eran bebés y adivinen quién, las personas con discapacidad. Entonces, la existencia Zoe significaba una existencia simplemente de estar allí, colocado en el plano físico, pero sin que tuvieran injerencia de ningún tipo en las decisiones que se tomaban al interior de la estructura política de las polis griegas. Nada de nada. Y por el otro lado, la existencia bios, donde se reconoce
esta parte de tener derechos y sobre todo de ejercerlos, donde las y los ciudadanos entonces sí podían acudir a tomar decisiones, a votar, a estar dentro del Senatus en ese momento, que era un órgano político muy importante también, y desde luego dirigir la parte de la democracia dentro de las polis griegas. Y entonces aquí cerramos este paréntesis. Así que desde la época antigua podemos ir viendo cómo a las personas con discapacidad se nos toma como personas que o no valen o simplemente somos personas tocadas por la divinidad, pero para mal, ¿no? Para castigar, para estar simplemente allí sin que fuéramos capaces de poder ejercer ninguno de nuestros derechos y tampoco de poder gozar de ellos. Y esto fue hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucede con la Primera Guerra Mundial? Ustedes saben que a raíz de la Primera Guerra Mundial se envía a muchas personas a los campos, se envía a esta parte de guerrear, ¿verdad? Se envía a luchar por sus países. ¿Y qué pasaba cuando regresaban las personas que se habían ido sanas? Regresaban con algún tipo de discapacidad, que si les faltaba un brazo, que si ya les habían quitado una pierna, un pie, etcétera, etcétera. Obviamente los países no iban a decir, híjole, no, pues es que ya lo chupó el diablo, ¿no? Ya lo tocó el diablo, no, ya no lo queremos. Las naciones no iban a tener ese discurso para con las personas con discapacidad que estaban regresando después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que se hace es cambiar el discurso, cambiar la perspectiva y decir, bueno, no, no es que el diablo los haya castigado, no, tampoco se debe a que ellos estén poseídos o tengan el diablo adentro, no. Saben que son personas al igual que nosotros, pero a ellos les hace falta algo. Por lo tanto, hay que dotarlos de ese algo que les hace falta. ¿Para qué? Para que nosotros, como sociedad, que no nos hace falta nada, podamos aceptarlos, que se adapten ellos a nosotros y que se parezcan lo más normal a nosotros para que entonces se integren. Aquí hay una diferencia muy grande, porque la integración significa que la persona con discapacidad, en el grado en que se parecía más a lo socialmente aceptable, iba a ser incluido, ¿no? Iba a ser esta parte de tener esta integración con la sociedad. Y obviamente este paradigma médico rehabilitador dio origen a muchas cosas de exclusión, discriminación, segregación, a muchísimas pues falacias en cuanto al discurso de la discapacidad, y las personas con discapacidad poco a poco van a ir diciendo, bueno, es que esto no está bien, a ver. O sea, sí, no tengo un pie, sí, no tengo un brazo, pero oye, soy igual que tú, soy una persona igual que tú. Y esto se empieza a ver así porque las personas que se habían ido a la guerra y que regresaban de ella, obviamente no habían tenido discapacidad durante su vida hasta que llegó la guerra. Y eran personas que no se iban a quedar calladas bajo este esquema. Y bueno, entonces el paradigma médico rehabilitador lo que hace es excluir, es segregar y es imponer un lenguaje y una conducta errónea hacia las personas con discapacidad, con, por ejemplo, denominaciones despectivas, minusválido, o sea, con menos valor, inválido, que no tiene valor, discapacitado, enfermito o enfermita, y esto dio origen, evidentemente, a normas jurídicas erróneas, donde las personas con discapacidad no teníamos cabida y no teníamos voz. ¿Por qué? Porque no contábamos y no teníamos capacidad para ejercer nuestros derechos. Y de allí viene la figura jurídica, por ejemplo, de la interdicción. Esta figura de interdicción donde nos decía, no, es que si tienes algún tipo de discapacidad, que antes en el código, por ejemplo, aquí de Tlaxcala se decía, si eres tonto, estúpido, así con esas palabras, entonces tienes discapacidad y no puedes ejercer tus derechos. Dio origen a estas normas jurídicas erróneas que lo que hicieron fue cerrarse y no permitir que las personas con discapacidad ejerciéramos a plenitud ninguno de nuestros derechos, porque si había una persona malintencionada que iba y pedía un juicio de interdicción en tu contra por el solo hecho de tener una discapacidad, ya no ibas a poder ejercer ninguno de tus derechos. Ya no eras una persona, te convertías en una no persona, en alguien que no valía ante la sociedad y jurídicamente.
Por lo tanto, esto fue terrible para las personas con discapacidad. Y poco a poco fuimos evolucionando y las personas con discapacidad nos dimos cuenta que eso no podía seguir así. Y en 1960 fue Ed Roberts en Estados Unidos quien dice, bueno, es que realmente están decidiendo todo por nosotros. O sea, se les ocurren normas que nada tiene que ver con nosotros, se les ocurre que no tengamos derechos, se les ocurre hacer universidades donde no tenemos cabida. Y Ed Roberts lo que dice, bueno, esto ya basta. Necesitamos un paradigma donde las personas con discapacidad sí contemos. Y entonces emite su lema, que es muy famoso, nada de nosotros sin nosotros. Y esto evidentemente cambia otra vez la perspectiva de la discapacidad y nos dice, a ver, es que la discapacidad no está aquí en el cuerpo, es lo que dice el paradigma social, no está en el cuerpo, sino en todas esas barreras estructurales, de infraestructura, de comunicación que existen allá afuera. Todas esas barreras son las que a mí me incapacitan para ejercer mi derecho. No es una silla de ruedas, no es que no tenga piernas, no es que no hable la misma lengua que tú, simplemente son esas barreras las que están impidiendo que yo ejerza los derechos y por lo tanto allí es donde está la discapacidad. Sin embargo, hoy en este siglo XXI ya sabemos que la discapacidad, desde luego, que también se vive aquí en el cuerpo, ¿verdad? Y que obviamente sí, hay una parte que discapacita que tiene que ver con estas barreras, pero hay otra que también tiene que ver con nuestro cuerpo, con lo biológico, porque la discapacidad también se vive y se siente aquí en el cuerpo. Y fue así que poco a poco fuimos cambiando el esquema de cómo se veía a las personas con discapacidad. Y ya bajo el esquema del paradigma social, las personas con discapacidad comenzamos poquito a poquito a ejercer algunos derechos. Hablo de derechos muy básicos, por ejemplo, el derecho a la educación. Y es que, por ejemplo, si hablamos de derechos básicos como el derecho a la educación, uno pensaría, bueno, sí tenemos el derecho a la educación, sin embargo, no accedemos aún en igualdad de condiciones ni siquiera a ese derecho básico. Tenemos derecho a una vivienda digna, pero ¿cómo si no tenemos empleo? Ah, pero tenemos derecho al trabajo. Tampoco accedemos a él. Entonces, son este tipo de derechos tan básicos a los que las personas con discapacidad no hemos logrado acceder en igualdad de condiciones. Y eso ya nos representa cómo está la sociedad mexicana aquí en nuestro país respecto de las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad? Porque esos derechos político-electorales son los que nos dan voz, nos dan vida, nos visibilizan. Cuando, por ejemplo, nuestra doctora Claudia, nuestra presidenta, rindió protesta, dijo algo que a mí me encantó. Y dijo, lo que no se nombra, no se visibiliza. Y si no se visibiliza, no existe. Cuando no hablábamos de las personas con discapacidad, no existíamos, estábamos ahí, en esa periferia, tratando de alzar la mano, tratando de abrirnos paso a empujones, tratando de participar en igualdad de condiciones. Hoy se tiene esa oportunidad y por eso es muy necesario que las personas con discapacidad ejerzan esos derechos en la realidad. Y bueno, entonces de esto se da cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dice, bueno, es que realmente estos grupos vulnerados, por ejemplo, discapacidad, diversidad sexual, afrodescendientes, etcétera, no están ejerciendo sus derechos político-electorales, por ejemplo, a ser votados en esa igualdad. Los tenemos allí en esa desigualdad y no acceden, y no brincan, y no se representan. Si no hay representación de estos grupos altamente vulnerados, ¿quién habla por ellos? Ah, pues es que los demás grupos también están comprometidísimos con esos grupos vulnerados. Es que los demás grupos políticos sí hacen esas leyes para ellos. Y la realidad era que no, que cada grupo político tienen sus agendas prioritarias y en ninguna de esas agendas estaban las personas con discapacidad y tampoco estaban las de la diversidad sexual y se hacía necesario crear una acción afirmativa a favor de nosotros. Y fue así que en el 2020 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, ¿sabes qué? INE, te toca crear acciones afirmativas a favor de discapacidad, de diversidad sexual, de afrodescendencia, etcétera, para que puedan participar y puedan acceder a su derecho a ser votados y votadas.
Y obviamente hubo grupos políticos que estuvieron en contra, muchísimos. Y a raíz de esta sentencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial en el 2020, aquí en Tlaxcala, en el 2023, se emite una acción afirmativa. Y la verdad es que a mí me llena, por ejemplo, de mucho orgullo poder decirles que su servidora estuvo al frente de toda esa creación, que fue un esfuerzo titánico, no solamente mío, sino también del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de muchísima sociedad civil involucrada, también por parte de instituciones de gobierno. Y cuando se emite, ya se emite esta parte de la acción afirmativa donde dice, ¿sabes qué? Partidos políticos, al menos el 1% de tus candidatos a presidentes municipales, a regidores, a esta parte de poder participar a las presidencias de comunidad, tienen que ser personas con discapacidad, el 1% nada más. Y para las personas legisladoras era una persona con discapacidad por partido o coalición, al menos una. Por lo tanto, esto empieza a obligar a los partidos políticos a voltear y decir, ay, es que tenemos que meter a personas con discapacidad y etcétera. El discurso de los partidos políticos, de la mayoría de ellos, era, híjoles, que no, INE, o sea, y te me estás imponiendo el 1%, no hay personas con discapacidad que quieran participar. Y claro que había. No, es que mira, tú me hablas de discapacidad. Si yo uso lentes, ya tengo discapacidad y entonces puedo entrar. Intentaron muchísimo suplantar nuestros lugares. Y eso da coraje, pero también uno se pregunta, bueno, ¿qué estaban pensando esas personas que intentaron suplantar los lugares? Y hubo muchas, no solamente a nivel estado, sino a nivel nacional, que sí lo lograron, que suplantaron lugares y que dijeron, tengo discapacidad, se inscribió por esa cuota y no tienen discapacidad. Entonces, eso también es lamentable, que aún quieran suplantar lugares. Y desde mi punto de vista se debe a lo siguiente. Los partidos políticos, cualquiera que ustedes deseen, ven a estos espacios de incidencia, a las regidurías, a las presidencias municipales, a las presidencias de comunidad, a las diputaciones locales, como espacios políticos, es decir, un espacio donde yo puedo mover fichas, como en un juego de ajedrez. Ah, entonces esta la pongo aquí, esta la pongo acá. Ah, ahora me conviene moverla de allá. Y no lo ven, por ejemplo, como una deuda histórica. Y era una deuda histórica que se tenía con nosotros, con las personas con discapacidad. Imagínense, toda la historia hasta el 2024 sin ser tomados en cuenta en Tlaxcala. Toda esa historia de diputadas, diputados, presidentas, presidentes, sin personas con discapacidad, sin poder ser representados. Y aún así no les entraba en su mente que era una deuda, que era algo que se nos debía. ¿Por qué? Porque para ellos simplemente era un espacio político y ya, un espacio donde ellos podían mover fichas. Y para nosotros era recuperar ese derecho que se nos fue robado desde hace siglos, recuperar un poco de la dignidad humana que también no se nos había dado, reivindicar nuestra dignidad humana y ejercer plenamente nuestros derechos político-electorales. Desde luego que hubo partidos políticos que se enojaron muchísimo y que no querían acatar esa cuota. Hubo mucha parte de esto que les mencionaba yo de suplantar nuestros espacios, pero finalmente hoy en Tlaxcala ya tenemos algunas regidoras que tienen discapacidad, tenemos a presidentas municipales con alguna discapacidad y también de comunidad. Y eso ya genera un punto de vista completamente diferente. Tenemos, por ejemplo, en Tlaxcala a la primera mujer con discapacidad que es legisladora y que es su servidora. Yo me siento muy honrada y muy orgullosa de ello, y también con un gran compromiso con mi población con discapacidad, porque esto no se queda aquí. Ya llegamos, sí, pero ahora nos toca mantenernos, ahora nos toca crear esa diferencia, hacer esa incidencia. Somos la pieza incómoda en el Congreso del Estado quizás, pero una pieza necesaria, una pieza que ya era ineludible, una pieza que ya se requería tener aquí. Así que en todo este contexto, evidentemente, la perspectiva cambia, se transforman conciencias también. ¿Y por qué? Porque en el momento en que las personas con discapacidad salen a hacer campaña, las personas que no tienen discapacidad se quedan de, ay, hay una persona con discapacidad haciendo campaña,
hay una mujer en silla de ruedas, como era mi aspecto, en silla de ruedas haciendo campaña, ¿no? Y a las personas con discapacidad también nos toca hacer frente a muchísima violencia. Y una violencia que se suma a la violencia, por ejemplo, en mi caso de ser mujer. Porque sí, por un lado, sufría violencia política en razón de mi género. Esa era una realidad y sobre todo en las comunidades de un pueblo que represento, que se llama Tlaxco, de un municipio que represento. Era así, porque esas comunidades son muy arraigadas a que solamente los hombres tienen que ser electos, a que solamente los hombres tienen derechos. Y cuando veían a una mujer que quería ser diputada y además que tenía discapacidad, vaya, casi se me infartaban, ¿no? Así que era cambiar esa perspectiva, era cambiar ese chip que traían y enseñarles que las personas con discapacidad podemos lograr todo cuanto deseemos y muchísimo más. Y obviamente, les decía yo, esta parte de la violencia por razón de género, ok, sí, bueno, sí que soy mujer, pero ellos se fijaban muchísimo en mi discapacidad, por lo tanto, también sufrí violencia en razón de mi discapacidad. Y era una lucha, incluso la contraparte que era de un partido rojo, que uno se ponía a pensar, bueno, caramba, tú también eres mujer, ¿por qué me estás atacando de esa forma? Y nosotros jugamos un juego limpio, pero entonces allí uno se da cuenta cómo está la política mexicana y dices, ¿dónde está la igualdad de condiciones? Aún nos falta muchísimo por lograr, porque por ejemplo, sí, su servidora ganó la elección, sí, pero si se hubieran dado otras circunstancias, quizás hubiera sido mucho más difícil porque evidentemente no hay igualdad. No hay igualdad, por ejemplo, no solamente en la cuota, me refiero ya a la ejecución de la acción afirmativa, porque cuando vas a registrarte hay escaleras, porque cuando tienes que hacer campaña, evidentemente los lugares no son accesibles, entonces te toca hacer hasta el triple, cuádruple de esfuerzo para lograr llegar a tu meta. Y hoy que ya nos encontramos aquí, pues nos toca a nosotros transformar, y no solamente a mí, sino también a la sociedad que nos apoyó porque tuvimos un buen número de votación y entonces estamos representando a mucha sociedad que ya cree de una manera diferente y que ya nos toma en cuenta de una forma diferente. Y por eso son importantes las acciones afirmativas. El ITE no se equivocó, el INE no se equivocó y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se equivocaron. No se equivocaron al emitir estas acciones afirmativas porque sí sirven para empoderar a los grupos altamente vulnerados que nos habíamos encontrado en esa periferia. Y hoy quiero mencionarles a quienes nos ven en este evento que pues la discapacidad se ve, se siente, se nota, se vive desde luego, pero que la discapacidad está presente y que llegó aquí para quedarse, que llegó aquí para hacer la diferencia, porque hoy es tiempo de inclusión. Muchísimas gracias.